Bien, comenzamos con la actualización de distrito de Potomac. Tenemos esta noche aquí a Kendall. Estamos emocionados de que esté con nosotros. Kendall es subgerente de distrito de la ciudad. Tenemos a Stephanie Landrum, CEO y directora ejecutiva de la alianza con la ciudad de Alexandria. Tenemos a Lenny Jamieson y Tal Wofford, que fungen como consultores financieros y lo han sido durante las últimas décadas. Este es nuestro equipo de expertos que ha sido fundamental para articular y proteger a la ciudad en lo que tiene que ver con los aspectos financieros de el proyecto potencial que hemos estado platicando. Este es un seguimiento de la sesión que tuvimos el jueves pasado. Le pasaré la palabra a Stephanie. Mucho de esta sesión será dedicado a contestar preguntas. Muchas gracias, Jim. Gracias a todos. Bien, tenemos aquí dos diapositivas con algunas actualizaciones y luego tenemos otras diapositivas con lo que se acaba de mencionar en caso de que haya preguntas adicionales. Hemos agregado aquí una diapositiva en términos de los ingresos y cobertura, porque esta es una pregunta que recibimos muchas veces la semana pasada. Bien, comenzamos con nuestras actualizaciones de compromisos. El gerente de la ciudad en el último sesión de actualización del Consejo de la Ciudad les mencionó que cada consejo dé su propia actualización, así que hemos publicado un calendario de eventos, los cuales se encuentran ya todos disponibles para referencia en monumentalalx.com. De igual forma, tenemos un formato para comentarios y preguntas que nos permite darle seguimiento a preguntas y a las respuestas. Pero también podemos publicar dichas preguntas y comentarios conforme vamos avanzando con el proyecto, así que será un formato bastante productivo para todo tipo de esfuerzos y para todos los equipos involucrados en la ciudad. Si van a este sitio web, van a ver también que tenemos sesiones de escucha que estamos haciendo una vez por semana de forma virtual. Tenemos también el Town Hall de la ciudad de forma híbrida y también tenemos reuniones comunitarias. Va a haber personal también de la ciudad contestando preguntas también en este contexto y también estaremos en las últimas 2 semanas y la siguiente semana estaremos haciendo reuniones de negocios y comunitarias. Así que estaremos publicando un calendario de todas estas reuniones para que el equipo y los expertos y colegas estén contestando preguntas en cada una de estas ubicaciones y den también presentaciones conforme el proyecto avanza. En la siguiente lámina vemos una actualización sobre qué es lo que ha estado ocurriendo a nivel de Asamblea General. Entonces, el viernes de la semana pasada, el 19 de enero, la legislación para poder crear esta autoridad de deportes y entretenimiento se envió tanto al Senado como a la Casa de Representantes. Entonces, todo esto estará revisado próximamente. Fue enviado por miembros, como normalmente se hace, aquellos miembros que trabajan en el comité de MEIE, y todos estos son los que se encuentran aquí en pantalla del comité y el líder de mayoría del Senado, Scott Surable de Fairfax. Tenemos también vínculos, links en esta diapositiva para que se pueda revisar. El lenguaje que se encuentra aquí es precisamente la legislación que va a permitir crear esta autoridad, es decir, una entidad legal que estará
tomando y controlando y administrando los activos que hemos estado mencionando, y también será responsable de todo lo que tiene que ver con las finanzas, con la tributación, conforme vayamos avanzando. Así que estas son las dos actualizaciones que tenemos para esta sesión. Tenemos otras diapositivas con base en los temas, por ejemplo, la economía o las finanzas de este acuerdo. Queremos dar la oportunidad para todo tipo de preguntas, por supuesto a mí, pero también como mencionaba Jim, tenemos a nuestros consejeros financieros de la ciudad también aquí conectados y a Kendall Taylor también y el gerente de la ciudad también. Así que me detendré aquí y Councilman procedemos. Gaskins, Councilman Bagley, Councilman Pike. Ok, entonces Thank you, pasamos Mr. primero Mayor. con Thank you, Ms. Landrum. I have several consejero questions. Gaskin. I think my understanding is Gaskins. that we get to kind of do a Muchas deep dive gracias. on Bueno, tengo varias financing. preguntas de hecho. Before Mi that, I just wanted to entendimiento make a era que íbamos comment. a hacer I did find it really un helpful to análisis see de the las schedule of finanzas, pero engagement antes de esto me posted. gustaría I comentar know que when we last got me an parece update, siempre one of the things sumamente I had útil mentioned ver la was sort of agenda. facilitating some Sé other que hubo opportunity una for actualización residents to either con do a respecto a lo que yo había roundtable mencionado en cuanto a council hearing or facilitar otras brainstorming session. oportunidades para I'm not sure que what the los format is, residentes but puedan I really participar like en to see mesas some sort of redondas, work sesiones session with también our de lluvia de residents ideas. to No sé really cuál es el hear formato, their pero me gustaría ideas ver and feedback alguna on sesión adding de to that, trabajo con that nuestros schedule. residentes para poder escuchar sus ideas, A couple retroalimentación y of agregarla financing a ese questions. calendario. So the first one, and some of these Ahora, I will preguntas say, financieras que tengo I aquí. La attended the primera General es, Assembly Town Hall y on vaya, algunas February, de and there were estas several audience questions that I thought we had ya more las information on, se but I just want to make mencionaron, se sure I agregaron have en la clarity to reunión be able to del speak to those. domingo The pasado. first Entonces is, solamente me can quiero you asegurar provide, de or do poder we tener claridad al actually have respecto. a La breakdown primera of es, how ¿nos much of the podrían projected revenue proporcionar is o expected to tenemos un come from desglose ticket sales de versus landing cuáles son rights los versus ingresos property proyectados taxes, que se esperan en términos admissions de venta taxes, sales de taxes? boletos, impuestos, de propiedad, impuestos de todo Sure. tipo? I guess I'll explain and then I'll let our advisors jump in if they would like Claro to. que sí. The way that we Lo voy have a explicar evaluated de this una manera y opportunity por favor, is si hay algo que we agregar, used que mis a colegas third puedan party intervenir. Ahora, advisor, lo que HRNA, hemos visto which en is esta an oportunidad, economic se han and utilizando, por ejemplo, un political impact consultor un professional tercero, firm. It does this HRNA, sort of work, and y it's a firm that we have used es when una we have been doing empresa firms like this, profesional que hace ese where we tipo de look at trabajo de what this análisis fiscal. project Hemos could potentially utilizado, generate in trabajado con otras revenue for us. industrias, con And otras so for this empresas de ese project, tipo también, many of the para sources that poder you just evaluar mentioned, cuáles son los admissions ingresos tax, sales potenciales de este tax, proyecto. Muchas parking de las revenues, fuentes de district ingresos que naming ya rights, mencionó those are very usted, specific and they're not los typical impuestos revenues por that we cada looked at, venta, say, por when we looked propiedad y at demás, bringing todos estos son an muy office específicos headquarters y no here to son National ingresos Science que hayamos Foundation. And necesariamente so analizado en the este momento advisor and the en model comparación and the con, report that por we ejemplo, traer el commissioned centro de conferencias ran acá. scenarios Entonces, de based on acuerdo al inputs reporte from y the al modelo que company that we are trying to estamos attract. pensando en Didn't términos have de breakouts escenarios of con what base could be en esta generated in compañía que those estamos various tratando de atraer, categories. And I tenemos think un maybe desglose de qué es perhaps lo que se podría if you generar en advance cada una along de the estas slides categorías. could move to the Y next slide. posiblemente, para And quien one esté more. controlando las diapositivas, Maybe I podemos would pasar a la let siguiente, por Jimmy favor. or Ty speak to this. This is kind of a new slide Y that le we're voy a permitir a providing Ty y a that Jimmy breaks hablar down sobre esta those diapositiva. revenues Esta es una by what nueva is lámina que generated estamos by proporcionando que tiene un events desglose de versus estos incremental ingresos, de lo que se va taxes. I'll generando stop there and let por the eventos financial advisor versus speak to this. Good impuestos evening. James incrementales. Entonces Anderson voy a again, pasar la palabra a with algunos de Pettiforth mis Company. consultores. My colleague Ty Walford. Hola a todos, muchas We again gracias. with our financial advisor to the city. Yeah, this is one of the things that we Sí, looked at estamos was, trabajando como consultores and with financieros Davis para la joining ciudad. us obviously as Y well, we're partners with them on this una de las project. cosas que analizamos, y por And supuesto el Estado está what we've analizando estos shown números también, graphically here, and in particular has given us comfort in the process, y lo que estamos is mostrando looking aquí at en what are particular the es poder darker tener blue vertical lines una or vertical on proyección slide, de, por ejemplo, en el azul what kind más of revenues, oscuro, las líneas event-based revenues, verticales, and in particular what that is going to cuáles son entail los ingresos for privados admissions taxes, y particularmente qué es lo que parking va revenue, a and naming rights. significar en términos And one of de the things that gave us some comfort impuestos, ingresos when we de looked at is estacionamiento. those revenues are Y projected to algo be que nos greater da than in confianza each year, es que greater todos than estos the ingresos annual debt están service proyectados that para ser we're projecting. And mayor again, en cada these are año just projections, and so que one of the things that we want to be la comfortable deuda with que se is tiene that al we have inicio. some cushion Entonces, when we look at estas son those proyecciones individual iniciales. Lo que queremos parts of asegurarnos es de the poder revenue tener stream. un buen Over and colchón above en that dark términos line is what de los we've shown ingresos as
cada año. Lo que tenemos por encima de esto es lo que se está mostrando como ingresos estatales en azul claro, y el azul más claro todavía son los ingresos incrementales estatales. Todos estos son ingresos que son específicos por área, no fuera de ese distrito de entretenimiento del que estamos hablando. Y es lo que mencionaban hace un momento, que este es el concepto de cobertura, que es muy, muy importante para nosotros. Y si vemos esta línea que va subiendo incrementalmente ligeramente, pero vemos que después del primer trimestre de este año, vemos, perdón, en un cuarto de esta gráfica, en el primer cuarto de esta gráfica, vemos que esto está siendo proyectado de por cada gasto proyectado hay $2 que ingresan. Entonces, podemos tener estos ingresos cortados a la mitad. Si esto lo quitamos al 50%, de todas maneras, no estaríamos tomando ingresos de la ciudad o del estado de ninguna manera. Entonces, esta es una forma de sentirnos más cómodos con respecto a cuáles son los eh, resultados que estamos esperando tener de estos ingresos y poder ver cuáles son las instancias en las cuales los ingresos están o no de acuerdo a lo proyectado en cada una de las sesiones. Jimmy, y si me permites agregar aquí para aclarar, lo que estamos mostrando aquí está relacionado con lo que se le conoce con los bonos de ingresos para poder pagarlos. Estamos también utilizando un mecanismo nuevo de financiamiento que seguramente lo vieron en el paquete de financiamiento, que es una renta. Y estos son los pagos de renta de cada uno de los equipos que utilizan la arena. Esto no se encuentra aquí, pero es, digamos, otro mecanismo de financiamiento, de pagos por arrendamiento, que también van a aumentar las cifras aquí. Entonces, solamente quería mencionar eso porque no está representado en esta página, es separado de lo que el proyecto como tal ya está proporcionando en términos de bonos. Sí, muchas gracias por estas aclaraciones. Otra pregunta. Cuando analizamos los ingresos incrementales de ciudad y estado, entiendo que muchas de estas proyecciones están estructuradas con base en desarrollos y otros aspectos que van a crearse en la arena. Entonces, ¿qué factores se colocan en este modelo para poder saber que estos números van a poder surgir? Muchas gracias, es una excelente pregunta de seguimiento, porque los ingresos que estamos viendo aquí solamente están relacionados con la arena en la fase 1. Aquí no estamos hablando de ninguno de los desarrollos como tal del proyecto que provengan del proyecto. Estos ingresos incrementales no se están considerando para cubrir con la deuda inicial. Entonces, todo esto será utilizado principalmente para cubrir la deuda y no se tomará de la ciudad. Cuando se utilizó este proyecto o este tipo de análisis en otro proyecto con el Estado, se proyectó que habría un desarrollo muy importante alrededor de este otro proyecto en beneficio de los fondos generales. Y para contestar la segunda parte de la pregunta, y si me permiten, si este proyecto avanza a través de la Asamblea General y si la ciudad considera que esto se haga, entonces la siguiente fase sería el proceso de asignaciones, en donde estaremos viendo asuntos relacionados de lo que el Consejo hace cada mes. Y una de las partes importantes que estaríamos empezando a hacer con Monumental o con GDG, que serían básicamente los que estarían cobrando estos ingresos, sería desarrollar una agenda o un calendario, de tal forma que nosotros como ciudad podamos entender cuáles son los edificios que se tienen que construir y cuál va a ser el calendario de desarrollo en el cual van a estar. Digamos que esa va a ser la primera parte de la información, que será evidencia y seguridad con respecto a los edificios que se van a estar creando alrededor de este modelo. También hay una serie de documentos que la ciudad estará
utilizando para poder vincularse con las autoridades y con los desarrolladores, que son acuerdos legales vinculantes para poder acordar I los guess kind of términos de este trato. sort of following on that, because I just want to make sure I'm tracking everything. On Muchas many of the gracias. slides and on the website, I think it talks about how this project could Si generate me more permiten, than $12 en billion otras diapositivas y en el sitio web también se habla de que este proyecto está esperando 12.000 millones de dólares en términos de ingresos y desarrollo económico. ¿De dónde viene ese número? ¿Es de la arena nada más o también está incluyendo el desarrollo en la zona? Si los 12.000 millones de dólares está incluyendo toda la actividad económica de de todas las fases. Entonces, si vamos a esta diapositiva, por ejemplo, perdón, en donde hay un mapa, That slide, yes. The $12 billion of overall economic impact that perfecto, ahí. is, included Entonces, in los many 12.000 of the millones de states, dólares kind of more general de recommendations, impacto is económico que is están the incluidos economic impact for en la all of the mayoría de las development shown presentaciones here. tienen que ver con el impacto Stephanie, económico de I would todo el clarify desarrollo que se that muestra it is precisamente aquí. net of the anticipated debt Y service también, payments Stephanie, that me we gustaría had just mencionar talked que about. And the 12 esto billion es is city deuda and que es state combined. cuyos pagos se están anticipando. Esos 12.000 millones de So I have dólares a lot están more, but I'll just sentados, ask digamos, two en and just make bonos sure my de la colleagues also ciudad. have questions. One Tengo was dos related preguntas to, más y there's luego le been a pasaré lot la of palabra a question mis around like colegas. what is Otra the pregunta scale of aquí events está needed relacionada to con achieve the financial benefits here. cuál es la I escala know de the study eventos que se on the necesitan para website poder alcanzar used los 221 beneficios económicos as kind aquí. of Sé the que el factor estudio used en in el the sitio web modeling and then another utiliza 115. Help me understand, 121 are como those el hard numbers factor that if like we don't utilizado en el achieve that, we don't modelo. achieve No any sé, benefits? ayúdenos a Is entender that a esos range números, que si that no we can logramos scale of estos events to? números, no logramos estos Sure. beneficios. No So sé, the ¿cuál es la number that you just escala de quoted, eventos so the necesarios? entertainment district, as I Bueno, think el everyone número que knows, acaba but de it's good to say, citar, it's good to remind, includes two venues. So como there is me the parece que arena lo sabemos y and es there bueno is the recordarlo, performance esto incluye venue that we dos have lugares, talked es la some arena y about, and we'll talk también a lot more about, eh, that the city is going el to lugar bring to the de group. shows The arena del cual will estaremos host the two hablando, sports que teams, la the ciudad Washington estará Wizards también and the construyendo. Capitals. Entonces, la And arena then tiene the a los balance of dos events equipos, that los would happen Washington in the Wizards y a arena los and the performing Capitals, arts venue would be a y mixture el of tipo de entertainment, eventos que estarán concerts, ocurriendo family en estas shows, dos sporting, ubicaciones other sería sorts of una sporting mezcla de events that are not entretenimiento, Washington Wizards conciertos, or Washington shows Capitals. familiares, otros For eventos the deportivos purposes que no of son de the estos dos HRA principales model, equipos and que fed to mencionamos. us by Para the company, so propósitos as part of de their business este plan, we modelo, modeled y 221 esto viene events at the del arena plan de and negocio de la compañía, 115 tenemos events modelado at the performance 121 venue. eventos en la arena y The model 115 then gives us eventos en el estimates lugar about de, revenue that would be de generated shows. by events Entonces, esta of cantidad that size and scale. nos And da so not un every event estimado would de be los full ingresos capacity. que The provendrían de ese tipo variety de of events eventos. No allows todos for los eventos van a different estar en revenue capacidad total. streams. La variedad de I'm eventos making this up, but people have proporciona probably también una drinking gran more at a variedad certain type of de event, say a otros sporting event, ingresos and o you get a fuentes de big main event, ingresos. right? Estoy hablando de Or I que don't know, I en know some cierto tipo de people who eventos drink a el lot at big público main bebe events. más que en otro But tipo de anyway, eventos. there are No different estoy revenue seguro, no sé si en assumptions los based eventos on the familiares kind of también hay mixture mucha venta de of it. alcohol o algo What así, is pero hay important muchas for our premisas de model fuentes de is ingresos dependiendo del tipo de if evento the del que se trate. taxes Ahora, generated, lo que es right? importante para And part nuestro of what modelo you just heard es más bien los from impuestos que se our generan de colleagues esto. here Y is parte de lo that que what's going acabamos to de pay off the escuchar debt is a mixture de of nuestros revenues. colegas So we're just es que esto we're es not lo just que va a dependent on pagar revenue la that's deuda, que created es una by mezcla de ingresos. No events, estamos solamente where dependiendo del we're ingreso que mixing provenga the directamente de obligation los and the debt eventos como repayment tal, with tax revenue sino from que events, estamos but also mezclando banking las revenue and also more obligaciones y los standard bills pagos or con reliable eventos sources like the de lease los payments impuestos que from the vienen de los company. eventos, de la venta de And los so, eventos, de los yes, impuestos, we are de los depending on a del certain parking amount of y event de la compañía. activity, and that is something Entonces, that will sí, be in estamos the dependiendo performance de una agreement, cantidad but específica de actividad every económica dentro de la arena y advisor eso has vendrá some precisamente de flexibility los in it, acuerdos, and it's the pero mixture of the cada punto de flexibility ingresos across all tiene of una the items flexibilidad that y es una that gives us mezcla the de full esta coverage that we need. flexibilidad And so que the numbers that you quoted permite and that I esta just kind of cobertura fed back to necesaria. you are the Así que numbers los that we números que included acaba in de the model. citar usted And just one thing son is, precisamente when we los talk about números revenue, incluidos en el just to be modelo. really clear with everyone, Si we're me talking permiten about net agregar en términos de revenue. ingresos, So para ser that's claros con revenue esto, after expenses estamos are hablando paid de before. ingresos netos, I es think there's decir, been some confusion when ingresos we use the word después de revenue. los gastos.
Y a veces ha habido confusión de cuando hablamos de ingresos. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de neto, es decir, ya menos los gastos. Entonces, hemos ya considerado los gastos para la operación y para poder hacer ciertos actos en esta arena. Ahora, estos 12,000 millones que se están mencionando, también hemos modelado el flujo de efectivo de este proyecto. Y hay que tomar en cuenta lo que decía el señor Sanderson sobre la cobertura, porque estamos hablando de 2 veces la cobertura. Se está duplicando los ingresos que necesitamos. Y la gran parte de los ingresos que viene cubre la deuda, y estos son ingresos que vienen de algo muy estándar, que son los ingresos por estacionamiento, los tickets, los boletos, todos esos digamos que son fuentes de ingresos muy certeras, con mucha certeza, y todo lo demás son ingresos muy típicos de todo tipo de arenas. Entonces, digamos que los ingresos centrales que van a respaldar la deuda son el tipo de ingresos todavía más certeros de los que hay, de los que existen en ese tipo de proyectos. Y nuevamente estamos hablando de neto. Sí, también habló sobre un horizonte temporal bastante amplio. Mucho de lo que ha estado ocurriendo en muchos de estos documentos es que Capital One tiene todos estos años de existencia. Este modelo está hecho en 40 años. Entonces, ¿podrían hablar un poco sobre eso? ¿Cómo podemos estar seguros de que la proyección financiera realmente vaya a durar o vaya a mantenerse durante tanto tiempo? Si yo puedo agregar aquí unos comentarios y tal vez Stephanie puede agregar más detalle. Entonces, esto es, digamos, distinto de otras arenas que hay en el país, particularmente de los que han ocurrido en la última década, en donde el proceso mental de crecimiento y evolución de una arena con el tiempo se detiene cuando dejan de tener éxito. Ahora, hay 2 proyecciones que la ciudad está incluyendo aquí. Una es un acuerdo de no reubicación, que es crítico, y esto amarra, digamos, este ingreso a la deuda. Y el segundo es que, a diferencia de otros acuerdos de negocios, parte del financiamiento de lo que estamos hablando aquí, parte de las protecciones que estamos mencionando aquí, tienen que ver con el fondo de reserva o de capital, que no se hace de aquí a 20 años, sino que cada año se va alimentando para asegurarnos de que las instalaciones estén actualizadas, tengan la nueva tecnología, entonces siempre esté lista para operar a lo largo de todo ese periodo de 35 o 40 años. Entonces, Stephanie, Jimmy, no sé si quieren agregar algo ahí. Sí, creo que esa es la principal logística, digamos, o razón de todo esto. Estamos incluyendo en el cálculo todas estas reservas. Entonces, no es algo que estemos planeando incluir o hacer después, o hacer que la ciudad en el futuro les digamos, no, necesitamos más actualizaciones y nuevas fuentes de ingreso, sino que el financiamiento ya se está considerando para esos propósitos a lo largo de los años para el mantenimiento y para poderlo mantener en los mejores estándares de calidad. Sí, otro de los asuntos que hemos estado mencionando y que cuando analizamos otros casos también ocurre es cuando hay una diferencia entre propiedad entre el terreno y las instalaciones. Nos hemos dado cuenta de que es más probable que los activos se vuelvan obsoletos o que los intereses se desalineen. Y este acuerdo comercial se está diseñando con esto en mente, de tal manera que la entidad gubernamental, que también son personas designadas por la ciudad y por el estado, son los dueños de las instalaciones y de la tierra. Entonces se garantiza un alineamiento a largo plazo de lo que va a ocurrir con la arena, siempre teniendo en mente el mejor interés de la ciudad. Eso es muy útil, muchas gracias. Pasaré la palabra para más preguntas. Muchas gracias. Pasamos ahora con consejero Bagley, por favor. Consejera Bagley. Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. ¿Pudiéramos, por favor, regresar a
la cobertura de deuda, por favor. Sí, ahí. Ok, entonces me gustaría tratar aquí de hacer una pregunta que ya contestó que ya hizo mi colega, pero la voy a hacer de otra forma. Sería justo decir que todo lo que está por encima de la línea amarilla, digamos que es el margen de error antes de que haya incumplimiento. Es decir, el incumplimiento ocurre por encima de la línea. Digamos que esto es un potencial de error de la cobertura. Y si lo estoy diciendo mal, por favor. Bueno, no es que sea incumplimiento, más bien, sino hasta que la ciudad tenga que entrar a utilizar fondos. Ok, acabo de revelar que no tengo mucha experiencia en este particular tema, pero a lo que voy es, la línea amarilla es el punto en el cual el dinero de la ciudad empieza a cubrir la deuda. Por encima de la línea amarilla es el grado en el cual la deuda está siendo cubierta por nuevo ingreso cubierto por el distrito. Correcto. Y nunca utilizamos la palabra como incumplimiento o falta de cumplimiento, pero es correcto. La segunda parte que mencionó es correcta, porque va a haber reservas que se han mencionado establecidas desde el principio cuando se emitan los bonos. Mencionó Stephanie un poco esto ya, y esto nos da instrucciones en cuanto a cómo pagar esto hasta que ya se puedan materializar los ingresos. Pero hasta ese momento va a pasar 1 año, 2 años, vamos a tener 1 año, 2 años de reservas en ese momento. En caso de que haya una interrupción en alguno de los años, va a haber fondos que están destinados aparte para poder entrar en caso de que esto ocurra, para que la ciudad no tenga que entrar. Sí, muchas gracias y perdón por haber dicho esa palabra de incumplimiento, pero lo que iba precisamente era que la cobertura de deuda es lo que proporciona este grado, digamos, de pago. Si estaban preocupados, digamos, por el modelo, esto que está ahí, digamos, es el margen de error para poder llegar a esa línea amarilla. Entonces, lo que están diciendo es que efectivamente es una cobertura bastante grande. No es 1.0, 1.2, sino 2.5. Entonces, es un punto bastante interesante que nos separa también de lo que hemos visto de otros escenarios. Sí, y esa es una cobertura mínima de lo que se está mencionando. Vemos que está creciendo con los años. Entonces, la cobertura mínima, que es lo que estamos viendo, es algo que hemos estado mencionando que cubre 2 veces. Sí, no quería regresar a este punto necesariamente, pero a veces es útil decirlo de otras palabras. Sí. También hay que tomar en cuenta que hay agencias independientes que la Commonwealth a la cual tiene que responder para atender todos estos temas relacionados con deuda, para poder asegurarse de que, vaya, estas son las necesidades típicas que se van a estar cubriendo. Y eso, digamos, creo que agrega más confianza. Y esto demuestra, me parece, que estamos incluyendo muchas capas de protección aquí, todo lo que va desde las reservas que menciona el señor Sanders hasta la extra cobertura, que ya se mencionó también, a las protecciones de niveles de desempeño también. Entonces, podemos ver aquí que financieramente hay varias protecciones para poder asegurarnos de tal manera que nunca lleguemos a un punto en el cual tengamos que entrar a proporcionar la cobertura a nosotros. Sí, muchas gracias. Aprecio mucho la pregunta y la respuesta sobre el acuerdo de no reubicación y los ingresos que proporcionan en las instalaciones. Y otro punto que tal vez se mencionó, pero me gustaría repetirlo, es que también hay cláusulas en los documentos que atienden, por ejemplo, la venta del equipo.
y todos los aspectos de no reubicación y todas las rentas se mueven Correct. con cualquier dueño making a subsecuente de consent este provision about espacio o de estos ownership. equipos. Correcto. Y también va a haber una provisión de consentimiento con respecto a propiedad. Ahora, esta pregunta a veces, bueno, se aleja un poquito de finanzas, pero la quiero hacer de cualquier manera. Todos estos ingresos en el año 1, que es 2028, entendiendo aquí el calendario, ¿correcto? Ok, entonces si el año 1 es 2028, que es 5 años de aquí, si esto avanza y se anuncia y empiezan los planes, los impactos para áreas adjuntas en términos de costos de vivienda y que todo el mundo se esté preparando para lo que va a estar ocurriendo ahí, va a tener ciertos impactos en vecindarios como Del Rey y todas estas partes, Platonic Yard. Entonces, el proceso de financiamiento y nuestras negociaciones con socios están tomando en cuenta formas de atender esos impactos antes de que estos ingresos empiecen a entrar realmente en 2028. Sí, la primera parte me gustaría agregarla y después paso la palabra también a mis colegas. Ahora, las noticias afortunadas para nosotros es que este es un proyecto enorme. Tenemos un largo historial de haber catalizado proyectos de ese tipo. Conocemos los impactos tanto positivos y de otro tipo en las zonas. Tenemos programas e iniciativas ya consideradas para todos estos temas. Ahora, este es un tema del cual estamos hablando con nuestros socios del Estado para tratar de encontrar efectivamente nuevas oportunidades de dólares que puedan tener un destino prioritario para ciertos aspectos de la ciudad, junto con el desarrollo económico. Y también estamos hablando con el desarrollador y con los dueños que están involucrados en ciertas iniciativas alrededor de asequibilidad de vivienda. Entonces, ese es el tipo de cosas que seguirán en conversación si este proyecto avanza. Ahora, también sabemos, y hemos estado hablando de esto más previamente y seguiremos seguramente hablando sobre esto, sabemos que hay 0 oportunidades de vivienda en los 70 acres de los que estamos hablando. Es todo comercial. Es un campus, es una arena, entonces catalizar cualquier parte de las fases 1, 2 y 3 nos va a permitir en el objetivo de poder producir nuevas unidades, ya sean asequibles o no, en el objetivo para poder atender el problema de demanda de viviendas. Así que esto, por supuesto, permite que avance la arena, pero cataliza inmediatamente la fase 1 y la fase 1 tiene ya incluido un número significativo de construcción de nuevas unidades de vivienda. Y no soy la planeadora, pero no sé si lo estoy diciendo bien, pero las condiciones estándar de asequibilidad de desarrollos, por ejemplo, para vivienda. Otro aspecto ahí es interesante es que un proyecto como este, en septiembre de 2028, permitiría oportunidades muy importantes para los negocios locales, también para componentes de sesiones de aprendizaje, por ejemplo, o de pasantías. Stephanie y yo hemos estado trabajando en borradores para este tipo de oportunidades para los residentes locales, particularmente en términos de creación de riqueza. Estas oportunidades que de otra manera no existirían porque no se tiene un proyecto de ese tipo. Entonces, hay oportunidades para otro nivel de empleo y esto ocurre antes de que el proyecto termine, de hecho. Okay, I don't know if anybody else on the screen had anything to add on that. Well, I appreciate that, and I would just encourage our partners Bien, at all levels. muchas gracias por estas respuestas y tal vez me gustaría agregar a nuestros socios en todos los niveles a considerar
también impactos locales previos al año 1 para poder estar un poco más preparados en el camino. Y ese comentario sobre empleo, entiendo que el enfoque de hoy es financiero, pero en otras sesiones también se ha mencionado por ahí 35,000 empleos, pero será útil también para este consejo desglosar esto en categorías y cuántos de esos empleos son para las fases de construcción, cuántos son empleos de la arena, porque sabemos que esto permite ese tipo de empleos, cuántos son empleos más administrativos que vendrán con las oficinas centrales, va a haber oficinas seguramente, entonces apreciaríamos mucho ver tal vez en la siguiente presentación o conforme vayamos avanzando en estas pláticas, por supuesto, los trabajos que se van creando también tiene que ver con ingresos generados, ¿no? Sí, tenemos esos números y sí los he visto. Sí, no estoy negando que existan, simplemente que sería útil verlos. Sí, nuestra cuarta sesión tiene que ver con oportunidades económicas, entonces, y una de esas es el empleo, y eso está agendado para 2 semanas a partir del jueves. Adelante, por favor. Sí, en una presentación previa se habló sobre un acuerdo de desempeño. ¿Cuáles son los parámetros de este desempeño, de este acuerdo? Hay una expectativa también hacia nuestro lado, pero también hay una expectativa de parte de Monumental. No sé si el gerente de la ciudad quiere hablar sobre esto primero. Sí, cuando redactamos este acuerdo para cubrir diferentes aspectos, todos estos son con base en desempeño siempre. Así que estaremos estableciendo un contrato o un acuerdo que establezca todos los requerimientos que las diferentes partes tienen que cumplir en términos de desempeño. Entonces, Monumental como operador tendrá una serie de obligaciones que tendrán que tomar. La ciudad también tendrá ciertas obligaciones. El Estado tendrá obligaciones también mencionadas. Y los desarrolladores también. Entonces, todas estas estarán en un acuerdo, en un contrato maestro. Y en mi experiencia, y vaya, no solamente en mi experiencia, sino en lo que estamos haciendo ahora, es que poder hacer y establecer estos requerimientos y obligaciones para las diferentes partes quedará más claro a partir de este documento. Y van a ser lo suficientemente específicas porque están a nivel contractual para saber si se lograron o no. Y esto es bastante, digamos, estándar, bastante típico de este tipo de acuerdos. La diferencia posiblemente es que vamos tal vez a entrar más a detalle en algunas de estas áreas en ese contrato y que también tenemos la fortuna de conocer algunas de las nuevas instalaciones y qué es lo que ha funcionado en unas y qué no en otras. Ahora, entonces, en este contrato de desempeño, si tenemos un escenario en el cual las proyecciones aquí son más de, no sé, 15%, 50% más altas y tenemos algunos de los dólares de la ciudad a pagar estos bonos, si no estamos logrando este objetivo en el que Monumental tiene que entrar. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Ahora, cuando tenemos redactadas las obligaciones estándar de las partes, estos acuerdos van a incluir también una serie de consecuencias, digamos, en cascada, en caso de que no se cumplan, y algunas de las cuales tendrán un factor temporal y otras que se distribuirán a otros en caso de que uno no logre cumplir con sus objetivos. Y también habrá ciertas penalizaciones. Entonces, esto es algo que se ve por lo general en ese tipo de acuerdos de desempeño. Esto no significa que todos los acuerdos de desempeño tendrán ese tipo de penalizaciones en cascada, pero las más críticas definitivamente lo tendrán. Yo las llamaré protecciones más que consecuencias. Y esto es algo muy estándar realmente. Muchos de las cosas que vemos en este tipo de contratos podrían utilizar, por ejemplo, aspectos de tiempo. Otras podrían estar estableciendo números que se tienen que lograr. Y también en caso de decir que si no está, por ejemplo, la ciudad logrando cierto propósito en cierto tiempo, otras partes pueden entrar y lograr
el objetivo. Si la ciudad fuera dueño de algo, por ejemplo, de la arena de shows, queremos cumplir con las obligaciones que tienen que ver con el reembolso y los pagos de deudas y demás. Entonces, cuando analizamos una gráfica como esta de los ingresos y de los costos potenciales de servicios, este es el proyecto más grande que hemos visto, pero no es el primero. Hemos hecho ya ese tipo de análisis en proyectos previos que han llegado a Alexandria, o más bien, ¿ha habido partes independientes que hayan hecho ese tipo de estudio? Sí, absolutamente. Esta gráfica está modelado de acuerdo a lo que se hizo. Muchos de ustedes lo conocerán. Hicimos análisis de visibilidad para la estación del metro de Potomac Yard y en dónde está la línea de la construcción, por ejemplo. Así que ese análisis de feasibilidad es algo que ya se ha estado haciendo y que se hace con cada una de esas iniciativas grandes. Entonces, cuando analizamos algo como esto y que se ha hecho anteriormente, debemos saber cuál es nuestro historial en la proyección de ingresos futuros de ese tipo de compromisos económicos, ¿correcto? Yeah. I was going to say, that sounded a little question, a little directive. We'll take both. Sí, sonó como a pregunta, pero también como a enunciado, no sé, pero en términos de la Fundación de Ciencia de Análisis también financiero que nos ha ayudado para poder tener ese tipo de gráficas. Y ambos de estas experiencias que hemos tenido han contado con fondos del catalizador, pero también de la actividad de desempeño. Y los dos proyectos se han desempeñado absolutamente como se espera. Y el otro tiene que ver con el hospital en el que está invirtiendo la ciudad y también con la infraestructura de ese proyecto para poder ver un regreso sobre la inversión, y este está bajo construcción actualmente. Pero digamos que la evaluación y el método sigue siendo idéntico a lo que estamos haciendo aquí. Sí, también para agregar aquí, el análisis no se hizo en un vacío. Hay tres componentes aquí. Están los ingresos que ya estamos viendo ahí, con base en la actividad económica, el incremental, los ingresos incrementales de ciudad y estado, que este es una alianza con la ciudad y con sus profesionales para poder establecer lo que se está haciendo en este proyecto. Entonces, bajo esa circunstancia, básicamente tenemos tres diferentes, digamos, categorías de potencial ingreso analizados en su propio contexto. Hay mucha información que provino de la compañía, de cómo están haciendo pruebas en términos de ingresos, lo cual nos da una fundación o una base bastante sólida para poder establecer la actividad que se espera de la ciudad, por ejemplo, en términos de desempeño, de los ingresos que se van a estar generando, de los impuestos generados también. La ciudad está analizando esto y de forma similar con el Estado. Así que esta es una forma muy larga de decir que esto no se hizo en un vacío y que se le ha dedicado mucho pensamiento, mucha reflexión a los tres aspectos muy importantes que tienen que ver con las proyecciones de ingresos. Sí, en el pasado, cuando hemos tenido análisis de este tipo, de proyectos que estamos considerando, por ejemplo, que el ADP ha considerado la ciudad de Alexandria, independientemente de los, por supuesto, si hay temas de privacidad, los pueden abordar, pero ¿ha habido proyectos similares como este en otras ciudades? Sí, hay unos cuantos que se me ocurren en este momento en mi experiencia de 19 años con ADP. Entonces, de los que se me ocurren en este momento, no tendrían el impacto catalítico que se tiene porque no había tanta oportunidad. Y hay otro que tenía un alto valor, pero una vez hecho el análisis, reconocimos de que no generaba muchos ingresos realmente, a pesar de que iba a ser culturalmente algo muy relevante, pero era una entidad
sin fines de lucro y los impuestos y todo estaba proyectado de una manera que no eran ingresos bastante sólidos y no avanzamos con esos proyectos. Vaya, yo hago esas preguntas porque cuando vemos esta gráfica es muy importante de saber que esta es una agencia independiente que la ciudad contrató y que hay también un historial para poder saber cómo es que están proyectando esto y para nosotros nos ayuda a saber que no solamente estamos buscando un sí o algo por el estilo, sino que estamos buscando un número sobrio para saber exactamente qué es lo que podemos esperar de esto. Gracias por los detalles. Un par de preguntas más que me gustaría hacer. La ciudad sería dueña de la sede de artes o de shows. ¿Cómo funcionaría esto? Sería propiedad 50-50, ¿correcto? Entonces la ciudad tendría el 50% de propiedad de esta instalación. Bueno, no necesariamente, eso todavía está por confirmarse. Se ha descrito como un joint venture, como un proyecto conjunto, pero el marco actual es que las dos partes estamos comprometidas para pagar para construirlo. Ahora, los acuerdos que todavía se tendrían que establecer ya más en firme se harían para poder establecer los porcentajes de propiedad y también incluiría algunas métricas de desempeño para asegurarse de que el activo esté generando la cantidad esperada o que se necesita. Así que hay aspectos ahí por determinar, pero tenemos solamente, digamos, un esqueleto de cómo funcionaría. Ok, sí, efectivamente, así fue como se anunció en diciembre en términos de un marco de trabajo. Así es correcto. Ahora, cuando se haga la construcción en esa porción que la ciudad estará financiando, ¿cuáles son las políticas de trabajo que estarán aplicando aquí? Esa es una excelente pregunta. Y una forma de pensar de esto como proyecto es utilizar su filosofía de trabajo, su acercamiento al empleo. Todos estos son precisamente los puntos de expectativa para un proyecto como este, sobre el cual el proyecto de la ciudad de Alexandria se estaría construyendo. Eso no cambia. Así que los elementos en los cuales la ciudad está directamente involucrada se estarán utilizando. Tenemos la oportunidad de reflejar nuestros valores y las políticas que tenemos como consejo. Correcto. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Sí, escuché la sesión de anoche, la financiera, y me gustaría hacer otra pregunta similar a la que hice anoche, porque había muchas personas haciendo ese tipo de preguntas y ahora es un buen momento para poderlas abordar. Entonces, estamos hablando mucho sobre ingresos y ganancias, pero ¿cuál es la estructura de exención de impuestos que estamos colocando aquí? Y si es la Arena, si es Virginia Tech, si es en términos de cuánto dinero, si está libre de impuestos, cuánto de ese dinero estamos perdiendo si hay ingresos de otro lado. Entonces, si analizamos esto, por ejemplo, con PTO, con la Consejo Nacional de Ciencias, ¿cómo funcionó eso en esos otros proyectos? ¿Qué pudiéramos estar perdiendo fiscalmente hablando antes de poder obtener los ingresos de las fuentes de información? ¿Tiene sentido mi pregunta? Sí, de hecho, Kendall, ¿podemos ir a la diapositiva donde está el plan del sitio? So the area outlined in red would be the area where the land and facilities. El área que se encuentra en rojo es el área en donde las instalaciones y las instalaciones tendrían exención de impuesto porque sería una entidad gubernamental. Y el resto del proyecto
En azul y verde es gravable con desarrollos privados. Ahora, la razón por la cual hay personas preguntando sobre esto, por supuesto con razón, es porque los impuestos de propiedad son un ingreso importante para la ciudad. Ahora, la razón por la cual esta es una de las preguntas más importantes que tuvimos, de hecho, cuando empezamos a hacer esto, es cómo es que una propiedad que no está siendo gravable también es positiva en ingresos netos. Bueno, por todos los diferentes ingresos que se están generando. Entonces, si comparamos esto con un edificio de departamentos, genera impuestos para la ciudad, pero cuesta personas que necesitan servicios, que proporcionamos servicios para ellos. Estas personas no generan impuestos por ventas de productos, de alimentos, no se estacionan y pagan por estacionamiento todos los días. Entonces, si pensamos en esto, este uso es tan específico y tan único que los impuestos generados de esto sobrepasan por mucho cualquier impuesto de vivienda o de propiedad de vivienda que pudiéramos generar. Por eso el impacto aquí es tan importante. Estamos generando suficientes fondos sin el impuesto de propiedad privada para poder pagar, número uno, con la deuda y también para poder tener un socio que pueda también estar ahí. Y todas las ganancias se usan para pagar todo lo que se necesite. Todo sería ingreso neto nuevo. Y repito, neto, la definición de neto para la ciudad y el estado. Y no se tiene que sacar del proyecto. Ok, solo para agregar aquí. Yo no lo diría que es ingresos perdidos. Cuando comparamos los ingresos que obtenimos del sitio y cuáles son los ingresos que se proyectan para el futuro, no hay pérdida, más bien hay una cantidad positiva neta. Y eso es algo muy importante. Ahora, hablando sobre el caso, digamos, base, lo que creemos que había un nivel de desarrollo que iba a ocurrir necesariamente sin ningún tipo de inversión de la ciudad. Y eso sí generaba cierto nivel de ingresos netos. Pero cuando comparamos esto con este proyecto, los ingresos son dramáticamente diferentes. Uno es dramáticamente más alto que el caso base. ¿Qué significa esto? Si todo funciona de la forma como lo anticipamos, entonces esas ganancias netas que este proyecto va a proporcionar en términos de los proyectos que se generarían de otra manera, estamos generando ingresos muy superiores de los desarrollos que ocurrirían sin esta inversión. Y estos dólares nos permiten pagar los servicios que estamos proporcionando hoy y en el futuro también. Entonces, no es un ingreso perdido realmente, sino que es una pregunta de niveles de ganancias y la cantidad neta es mucho más sustancial de lo que se ha proyectado para el futuro. Sí, entiendo este punto y lo aprecio. Muchas gracias. Me parece que cuando estamos escuchando 12,000 millones, 7,000 millones, cuando estamos mencionando estos números y estas proyecciones, las personas también quieren conocer qué es lo que va a costar las estructuras. Entonces, no estamos dándole números todavía a eso. Entonces, por ahí es donde estaban las preguntas, me parece. Sí, no, de hecho sí lo estamos considerando. Los costos asociados con este proyecto potencial están ya considerados en el cálculo de los ingresos menos gastos. Entonces,
Si tenemos los ingresos menos los gastos esperados para poder cubrir en lo que se relaciona con cualquier otro desarrollo, pero particularmente con este. Entonces, todos estos ya están considerados en la conversación. Ya está considerado en la manera como valoramos este proyecto. Y ahora lo que dice Stephanie es interesante. Algunos de los proyectos en los que ella ha trabajado en las últimas décadas, que no tenía sentido seguir adelante, probablemente tenía que ver con que los ingresos que generaban menos los gastos no consideraban el ingreso esperado no era lo suficiente. Entonces no valía la pena realmente avanzar. Así que cuando analizamos estos dos números, los analizamos de la misma forma como analizamos un presupuesto o nuestras propias finanzas, incluso en nuestros hogares, ¿no? Ingresos menos gastos. Entonces, esto es un modelo, no solamente fue un modelo de gastos o un modelo de ingresos, sino que es un esfuerzo combinado. Entonces, ¿cuál es el número? Pero, a ver, sí tenemos el número de cuántos millones de dólares va a costar esta arena. $2,000 millones es el costo para construir la arena, el estacionamiento, el edificio de oficinas y la infraestructura en sitio para poder hacer esto. Son $2,000 millones. Y eso es lo que estamos financiando a través de una mezcla de bonos y efectivo de la compañía y la contribución de la ciudad. Ok, entonces en comparación con eso, tal vez no tienen en este momento el número, pero esa es la pregunta precisamente, porque todo, digamos, el papeleo y los números, eso no queda muy claro, pero lo que quieren saber es, esto es lo que costó esto y esto es lo que había en el pasado, de tal manera que pueden compararlo para ver si estamos recuperando el dinero. La arena es completamente distinta de otras estructuras y esto nos queda claro, pero esa es la pregunta que está haciendo el público, porque estos son los aspectos que no están, digamos, en nuestros libros contables. De alguna manera, sé que John me está diciendo que no es que estén en nuestros libros contables, pero cuando hablamos sobre bienes inmuebles exentos de impuestos y quién está ahí, ¿no? Por ejemplo, con los otros proyectos, PTO y demás, son trabajadores gubernamentales en general, pero la arena no es ninguno de los dos. Sí, efectivamente. Estos dos proyectos previos de la Asociación Nacional de Ciencias no son edificios exentos de impuestos, son impuestos gravables, son edificios gravables. El Departamento de Estado y el centro, estos están fuera de los impuestos porque el gobierno compró la tierra y construyó el edificio. Pero los primeros dos son rentas y estas rentas no son exentas de impuestos. Ahora, Kendall, tal vez a quien puedes apoyar, me parece que no pagaron impuestos de la licencia, pero no estamos cobrando estos ingresos porque es una entidad gubernamental, ¿correcto? Sí, me parece que eso es cierto. Ok, ahora pasando completamente a otro tema. Perdón, había. Ok. Otro de los puntos que hemos estado escuchando y por supuesto también se mencionó ayer tiene que ver con el programa de seguridad pública y cómo vamos a financiar eso y cómo vamos a reclutar para esos propósitos. Sé que ya se mencionó anteriormente que todos estos aspectos y todos estos tipos de programas están incluidos en lo que estamos esperando pagar por los costos operativos. Entonces, ¿cómo es que estamos reconciliando, digamos, que vamos a tener este programa, digamos, de seguridad para la arena como tal y que podamos utilizar una seguridad pública o una agencia de seguridad pública o agencias locales y que lo pongamos también en nuestros costos operativos? ¿Sabemos cuánto es lo que esto va a costar en términos de nuestro costo operativo? Ok, el artículo que salió publicado hoy o ayer no es preciso, no es preciso porque
muchas arenas y estadios cuando se analiza el tema de servicios públicos, seguridad pública, en cuanto a eventos de este tipo, se utiliza un modelo muy común a través del cual se obtiene empleo de segundo nivel para toda la región. De donde yo vengo, hicimos esto de forma muy efectiva, pero no es una carga, de hecho, para el aparato de seguridad pública, sino que apoya a la comunidad actual. Esto es algo que es sagrado, no se toca en la seguridad pública local. Entonces, esto incluye todo desde la seguridad dentro y fuera del edificio y también analiza algunos de los elementos de protección como estacionamientos y control de tráfico. También se analizan algunos de los elementos en cuanto a cómo atender una situación tal vez meteorológica. Y todo esto es un esfuerzo combinado entre las autoridades, el operador de las instalaciones y la ciudad. Pero es un modelo regional. Entonces, cualquier dificultad para cualquiera de las entidades, ya sean bomberos o seguridad o policía, no existe necesariamente porque estamos hablando de empleo secundario. Seguimos dándole servicio a toda la ciudad con los recursos apropiados, y esto es suplementario a esto, porque particularmente en esta región en donde estamos muy involucrados con oficiales de seguridad pública, y ese grupo es mucho más grande de si estuviéramos hablando de una comunidad que no tuviera ese mismo aparato, ¿no? Entonces, la forma como funciona es que estaríamos entrando en un acuerdo con la ciudad y el centro de entretenimientos y las autoridades para poder establecer exactamente qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Y para poder completar esto, todavía no lo hemos podido completar porque no sabemos el diseño del edificio, todavía no hay algunos componentes necesarios para poder tener esto. Entonces, tenemos el marco, tenemos, digamos, el borrador, pero el alcance total de esto todavía no lo podemos hacer hasta que ya tengamos mucho más detalles del proyecto. Ok, muchas gracias. Y por ahí hay un punto muy importante sobre costos de estructura. Y no solamente para este programa en particular. Y aquí no estamos hablando de fútbol de fantasía, pero eventualmente en las siguientes semanas, conforme vayamos avanzando en estas discusiones, en lugar de solamente avanzar el número 12,000 millones, 7,000 millones, ¿hay alguna forma en la cual podamos tener una especie de presupuesto con cada uno de los rubros en términos de cuánto costaría cada cosa en este proyecto? Entonces, siento que seguimos aventando el número, pero ¿hay alguna forma de decir, tal vez diciendo que es borrador, nada que ni ha sido aprobado por nadie, sino que simplemente que le podamos dar a todos, incluyendo a nuestros residentes, cuánto dinero involucra este proyecto y cuál es el costo de esto para ciertos programas del proyecto? Sí, yo creo que sí podemos proporcionar algunos rangos y categorías, pero muchos de los detalles no van a existir, ni siquiera los rubros, hasta que finalicemos el plan y cómo funcionaría. Pero sí me gustaría agregar que el modelo que utilizamos toma en cuenta el costo de los servicios de la ciudad como sería para cualquier otro desarrollo. Y se utilizan estos números en términos de impacto fiscal también. Y esto ya lo tenemos. Entonces, por este motivo estamos tomando este enfoque de costos que genera los ingresos netos que hemos estado describiendo. Entonces, lo podemos destilar un poquito más efectivamente y será útil. Muchas gracias. Sí, me parece que ahora que ya hemos visto varias presentaciones y hemos dado muchos de estos detalles, me gustaría dejar en claro que los números que estamos reportando aquí son netos. No estamos aquí dando otros números. Estamos ya calculando los costos de mantenimiento. Esto es lo que hizo el modelo de impacto
y se reconoce que eventualmente va a haber más personas utilizando más aspectos y hemos estado tomando esos costos y los números que estamos reportando con ustedes son positivos netos. Entonces, quiero asegurarme de que residentes, medios y demás que están escuchando no se lleven la idea de que estamos hablando sobre cuánto dinero nos está generando este proyecto y no cuánto nos está costando. Eso ya lo estamos modelando, ya está dentro de la proyección y estamos proyectando que esto va a ser positivo neto para la ciudad. Estamos tomando en cuenta todos los servicios adicionales que estamos proporcionando. Así que esto es lo que hace un modelo de impacto fiscal, exactamente lo que hace el modelo. Y nuestros profesionales fiscales ya colocaron estos cálculos en el modelo. Esto es lo que hace esta compañía precisamente, analizar cuánto nos cuesta mandar a alguien, no sé, a una de estas instalaciones. Así que solo para asegurarme de que tengamos claridad en términos de que no solamente estamos aquí esperando un número enorme de costos que no sabemos cuál es, ya está calculado. Y lo que les estamos diciendo es que este es un proyecto positivo neto para la ciudad. Okay, Councilman Aguirre. Ok, muchas gracias. Adelante, consejero Aguirre. Gotta inject a little bit of laughter. So. Muchas gracias. So I think that new slide is very popular. Ok, So if you esa wouldn't mind, diapositiva coming back to the new slide es one more bastante time. positiva. Si podemos regresar, por favor, a la anterior. Councilmember Bagley's point of kind of asking Para el the same punto de question over and over again in a different hacer way. la misma pregunta de Forgive me if diferentes I'm formas, doing that. perdón si lo voy a But hacer I think it nuevamente, is important to do so. pero creo que sí es muy importante volverlo a hacer. When we talk about the number of events, Cuando estamos that hablando sobre el we would número de like to see, eventos que nos do gustaría we ver have any ocurrir, analysis? Could we do some analysis? ¿tenemos algún análisis o You know, if podríamos it's hacer algún 220 análisis events, what if there's de si no only, llegamos a what 121 if eventos it's y llegamos solamente a 100 75% of that ese number? año? What if it's 25% of that number? ¿Qué pasa I don't si know if es el anybody that's that 75%, knowledge, is that a 25% de ese número? We have done ¿Esa es una some posibilidad de So- cálculo que podamos hacer? Now, I was gonna say, Adelante, Ty, I Jim. think you might have that, Sí, me parece que the- Tai the tiene works ese sensitivities. número The state's looking at the same thing. disponible. Ya hicimos estos cálculos de We ran some numbers sensibilidades if para we poder just encontrar had, un número en caso de Caps and que Wizards playing, and no solo other los facilities, no other Caps y los projects. Wizards I think, Ty, jugaran y the ningún coverage otro evento. level was still above Me parece que el 1.3 número de lo que se está seguiría siendo todavía 1.3 veces cubierto el costo, aunque solamente eso ocurriera. Correcto. Lo que hicimos fue un análisis de escenarios también negativos de este tipo. Y esto es exactamente lo que 80 y tantos eventos en la arena ocurrieran. Y todavía estamos por encima de la línea amarilla en términos de los ingresos. Ahora, un ejemplo real de lo que pudiéramos pensar aquí en términos de siempre escoger el camino más conservador en este caso. Los 80 eventos asume que ninguno de estos equipos logra los playoffs durante 35 años. Let's not, no, let's not put that jinx there. No. No le echemos la mala vibra, pero sí, no, a lo que voy es que cada vez que hay un juego de playoffs o que se pueda tener este tipo de temporadas extendidas, todo eso es ingreso adicional. Así que muchos tal vez tomarían un promedio de los desempeños y poderlo colocar ahí. Nosotros no hicimos eso. Estamos suponiendo que no van a llegar ninguno de esos equipos a los playoffs en 35 años. Entonces, esto es parte del tipo de cálculo que estamos haciendo en ese tipo de escenarios. Ok, eso me parece que son dos puntos muy importantes, solamente para enfatizarlos. Lo que acaban de escuchar es lo siguiente. En términos de cobertura de deuda, mientras los equipos que estén jugando esa deuda no solamente está cubierta, sino que está sobrecubierta, sin nada adicional. Mientras los Capitals y los Wizards jueguen en esa arena su temporada regular, eso cubre y sobrecubre los ingresos. ¿Podríamos decir eso nuevamente, por favor? Sí, el punto es el siguiente. Mientras los Wizards y los Capitals estén jugando en la arena, en Alexandria,
la deuda está cubierta completamente, más Thank you. ingresos I adicionales. think, these are really important points and Sí, estos son puntos muy importantes. Muchas this is gracias a por very repetirlo. complex, complicated deal. Y And este es un it- acuerdo comercial bastante complejo, I- complicado. what I would ask from the community is a Y little lo bit que of me gustaría patience pedirle a la comunidad es un for us to poco be able de to get all of paciencia this out there. para poder So obtener that todo, para poder comunicar you, todo esto. as a community member, can Ustedes look como at it in a more miembros informed way. Because comunitarios I pueden analizarlo de una understand forma más how entendible, this porque rolled out. There wasn't a lot of entiendo information, and we've been trying to que get it al all out. principio no hubo And to the mucha point that there's información been y ahora ya a lot estamos of, tratando de comunicarla. with the employment and wanting to see more of a Y lo que breakdown, se mencionó like, sobre los Mayor wants to empleos say, y lo que yeah, those queremos ver numbers un are poco there. más de These are all things, desgloses y que there's los some números stuff that están ahí. exists, there's some stuff that we're working on, but Hay ciertas cosas que again, this existen, otras is cosas gonna con be las a que estamos long trabajando. process. We wanna Ahora, make sure estamos that all hablando de un this gets out proceso there. largo We also y queremos wanna asegurarnos de que highlight esto some of esté these bien points. comunicado As y another enfatizar algunos de los example, puntos I importantes. was in Richmond yesterday for Ahora, otro Regional ejemplo, estuve en Transit Richmond Association lobby day, ayer en and un evento while I was talking to one of the chief of y staffs, cuando estaba hablando they'd con el gotten a personal, presentation about the arena. dieron una They'd talked presentación to sobre la arena somebody else that had talked about it. en Richmond y habían But dado one of the algunos slides, materiales, wanted pero en una de me to las actually diapositivas, compare, the deal that que we're es justamente proposing la for que this arena estamos utilizando to a para couple of other comparar deals este that acuerdo occurred que across estamos the viendo, country. más They otros never saw that acuerdos slide. que han ocurrido. They never paid Ellos attention nunca to vieron esa the diapositiva, part at the nunca bottom that pusieron showed what the big atención difference is. So a I think a lot of esta what my diapositiva. colleagues and I are Entonces, trying to do is to esa es highlight some una of these de las things razones and por las elevate cuales them estamos mis colegas y yo for tratando de everybody to elevar estos witness. puntos para que todos lo Okay, tengan so bien thank presente. you for that one. Oh, Ok, muchas gracias did you por want to say esa something? pregunta. ¿Algo adicional? Okay. So No. the other Ok. question, La otra pregunta que tengo, so in my experience, and this is just going off the top of my en mi head, experiencia, I y can't esto think of an viene de NBA mi or memoria en NHL este team momento, that no has puedo necessarily pensar en stayed ningún in one otro equipo de place la for more than NBA 30 o years, de right? And la the Liga de Hockey que NFL, se hayan quedado en el mismo lugar durante más de yeah. 14, 10 años. Say, besides, NFL and MLB, Más allá de la because they have more MLB o history de and la understanding NFL of porque whatever tienen now. una historia So mucho my más grande y question demás, then pero becomes, because I want us to mi be prepared pregunta for es, any scenario, and I quiero know, que estemos thank you, City preparados para Manager, todos los for bringing this up, escenarios y that muchas we gracias have por several mencionar esto protections in al gerente de la place. ciudad, de colocar But ciertas in a protecciones en scenario estos where contratos, pero en un a escenario team en el cual, folds in 10 years, or they digamos, move el in 20 years, do equipo we have se va a otro numbers lugar for some en of 20 that? años So, o el okay, equipo deja de existir what en are 10 our años. ¿Tenemos financial algunos projections números for en 10, términos de cuáles son 15, las 20 proyecciones in financieras case para the 10, team 15, 20 does años leave en for caso de que, whatever por ejemplo, reason? un equipo se vaya de la ciudad por cualquier razón? I think we can do that calculation. Bueno, creo que podríamos hacer ese cálculo. You know, the non-relocation agreement is incredibly El powerful acuerdo tool. de no It's reubicación not es una just herramienta you can muy, leave and muy pay a poderosa. penalty. No es It como is que a solamente te legal puedes ir y pagar una contract penalización. that Es un has- contrato legal This is one that has very que significant tiene consequences. consecuencias muy, muy Protections, significativas o and we learn protecciones muy from significativas. previous agreements Y around aprendemos de the contratos sports previos where there was some en outs, el there mundo were de some los gaps deportes en in donde how ha that habido works. ciertas brechas So, as we y cómo think of funciona that, I eso en los think our contratos. Entonces, scenario, conforme vayamos would pensando en be, eso, creemos que el escenario que estamos incredibly planteando rare, va a and very ser different than what you might have extremadamente seen with a team extraño deciding y to muy try to diferente move on de lo que hemos from, visto say, anteriormente de Seattle un to equipo que Oklahoma decide City or irse, something no like sé, that. de In our Seattle a case, Oklahoma o algo with por el our estilo. non-relocation En nuestro agreement caso, con and nuestro provisions acuerdo de in no that, reubicación y las those would be strong provisiones que enough están to pretty incluidas much van a ser lo withstand suficientemente the fuertes possibility of that. para And that's really what our goal poder is there. soportar la No, posibilidad I de que totally eso understand. exista. Y ese es nuestro objetivo. Not Claro, probable, but me still queda claro. possible Ahora, esa regardless of the low probabilidad probability. muy Yeah, I poca, de just todas want us formas to be existe. prepared for all Entonces quiero que scenarios. estemos And you totalmente do, preparados para todos los escenarios. while we talk about this Sí, project y and some cuando hablamos de familiarity, este proyecto there's y a risk hablamos de to este any proyecto como familiaridad, economic por development supuesto que hay project. un riesgo de And certain cualquier things proyecto de could desarrollo. happen if we Ciertas try cosas to protect definitivamente against podrían that ocurrir with cuando estamos thinking tratando about de the protegernos de world ello. which the project could Así benefit que the community. será That's sort también of the
importante ver cómo es que esto va a beneficiar a la comunidad. City Manager, one other item that I think Sí, that si me you just permiten said agregar aquí triggered que me to también say es this, importante, because we are talking about this, ya que not estamos hablando de necessarily este anything for granted, tema I do want to point out that y one no of the estamos tomando reasons nada por this sentado, creo que opportunity is una so de las consequential razones is por las cuales because esta it's oportunidad es two tan franchise teams. importante es porque estamos And, hablando de dos and I think equipos just franquicia. Councilman Aguirre's question, Y lo que menciona el consejero Aguirre es gives us interesante. 2 times the Son amount of dos economic equipos que impact, nos da but it dos veces also el makes it impacto almost 2 times económico, stickier, pero right? When you también think about any sort of hace que movements and sean the ability dos to, veces más probable que two ocurran different ciertas professional cosas, como que se leagues, two muden, different sets of son dos fans, ligas profesionales, and so dos the power grupos de of fans that too distintos. is something that Entonces is el very poder unique de about eso this project, también es algo muy especially when you único de compare it este to other proyecto, moves. particularmente It cuando has been lo said that comparamos con there has not otros. been a time when Ahora, se ha two dicho que no ha teams habido un momento en have el been cual available to dos move at the same equipos han time. estado disponibles para Someone has mudarse de la questioned misma manera. how the Caps and Wizards Otros became han Maryland cuestionado que DC, los so maybe that's Cavs the last y time Wizards something fueron like de that Maryland happened. a But I don't DC. want Creo us que to esa fue la take for última vez que eso granted ocurrió, how pero quiero que no impactful tomemos and por sentado el the two impacto team tan grande que dynamic is tiene for us and tener how dos valuable it is. dinámicas de dos ligas, dos David, that's why equipos we en este asked this proyecto. question, so we could hear something like that. Thank you, Ms. Sí, por Angel. eso hacemos este tipo de preguntas. Muchas gracias. Next question that I have is around Ok, la taxes. siguiente pregunta tiene que ver con impuestos. This is what we're paying back for debt relief. Y esto es lo que estamos pagando, I'm not digamos, asking de for vuelta a para response right now, but deuda. if we Ahora, start doing y no some estoy analysis, if diciendo this que is tengamos playing una out the respuesta en way este momento, we pero want it podemos to, hacer un what análisis does de this que si mean esto for ocurre de la tax forma rate como for queremos, ¿qué Alexandria? significa Do we para maintain it la tasa de at where we are impuestos para currently and Alexandria? still pay ¿Podemos for everything and mantenerla more? en lo que se Or tiene could actualmente y we seguir potentially pagando para reduce the tax todo? rate? ¿O podríamos Just to pay for potencialmente everything, reducir right? I el think índice de those are some very impuestos important questions that en some of our Alexandria? Creo que esas residents son want to know. pues, And I think preguntas muy is importantes que nuestros also residentes when quieren we start saber. talking, it's when we talk about our tax base and the Cuando estamos imbalance hablando between sobre residential and nuestra commercial, not everybody base understands that. And that's taxable a long story that we o have to tell gravable to es get muy people to from point A to point B. But if you tell inecualitaria. someone, Entonces, hey, your esa es una tax historia que rate's going tenemos que down seguir 10 cents contando. over Si the le next decimos a 30 alguien, years, tus impuestos van a that's not a bajar sentence. And that gets de you to aquí A a to 30 B in años, a hurry. esa es una oración So que I'd like te lleva de to un see punto A a some punto B. information on that at some Así point. que me gustaría And I know ver that's not easy, información but de eso en algún momento. Sé que eso no es algo difícil de hacer, o fácil de hacer, perdón. Sí, bueno, nunca me gusta decirle a las personas qué va a pasar con sus impuestos. Eso está fuera de mi ámbito, pero lo que sí queremos decir es cuál es el valor de la tasa de impuestos. Es de $5 millones aproximadamente. Entonces, cada vez que podemos generar eso, 5 millones, o identificar otros 5 millones en ahorros, ya sea a través del refinanciamiento de deuda, por ejemplo, que es una forma de hacerlo para poder generar más dinero, simplemente reorganizar estas deudas. Y siempre que podamos encontrar esos 5 millones de dólares, que son 5 millones que no se necesitan de, por ejemplo, impuestos de bienes raíces. Así que ya sea que podamos generar ingresos de los que vienen a juegos de hockey o a eventos, eso es nuevo dinero que viene a la ciudad, que entra a la ciudad, que no tiene que salir de ningún tipo de impuesto a negocios y a residentes. Así que ese es un número que podemos tener en mente. Muchas gracias por esa explicación. Pero nuevamente, como se había mencionado, ese punto de A a B es importante. Y ahora no estoy diciendo que esto es algo totalmente que estoy en acuerdo con usted, pero simplemente quiero que podamos tener una especie de algo tangible. Mira, de A a B es posible si lo hacemos de esta manera. Porque una vez que empezamos con las explicaciones, pienso que en ocasiones dicen, bueno, que nuestros ámbitos de rango de atención son muy pequeñitos, entonces por esa razón que preguntaba esto. Ahora, la última pregunta tiene que ver con números más tangibles, números que la comunidad pueda realmente entender. Y tuvimos una reunión similar el mes pasado, pero cuando hablamos sobre estos ingresos fiscales que son generados, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una primaria, por ejemplo? Esto también que se está ingresando, se está yendo para construir tal vez más viviendas o tal vez para extender las instalaciones de los bomberos o para consolidar tal vez
dinero para comprar otro terreno. ¿Qué cosas tangibles que nuestros residentes puedan realmente entender? Porque 12.000 millones de dólares es un número enorme y es difícil en ocasiones entender qué significa eso. Así que mientras más tangible lo podamos hacer, más la comunidad puede entender ese tipo de cosas. Sé que esto lo seguiremos trabajando conforme avanzamos, pero solo quiero enfatizar este punto. Tiene que ver con la visualización de que tiene que haber una línea clara de A a B. Esta cantidad de dinero significa esto. Entonces, creo que esto es todo lo que quería agregar. Muchas gracias a todos por el trabajo que están haciendo en esto, porque, como hemos dicho, este es un proyecto sumamente complejo. Hay muchas partes móviles y vamos a tratar de que esta conversación sea tan sencilla como sea posible conforme vamos avanzando en este Thank you, compromiso. Councilman Aguirre, Councilman Chapman, and Councilwoman Gaskins. Muchas gracias. A couple of things. We've already mentioned Sí, un par de cosas aquí. protections, and the fact that this is something that's Hemos gonna be hablado ya included. sobre I just wanna protecciones say que this van a for estar the incluidas y record solo in terms of me gustaría agregar deals también that we've done. que algunos acuerdos que se han hecho, Ms. Landrum, while you've been here, we've normally had kind of protections and clawbacks como that saben, we- normalmente ha habido procedure, correct? protecciones como parte de los procedimientos estándares, ¿correcto? En ese tipo de acuerdos. Sí, correcto. Y gracias por colocar este punto sobre la mesa. La mayoría de nuestros acuerdos comerciales son para un término mucho más corto. El de la Instituto Nacional de Ciencias fue para 15 años, otro de 20. Entonces, en este caso estamos hablando de un compromiso mucho mayor, prácticamente el doble. Entonces, sí, cada uno de nuestros acuerdos comerciales en los que hemos platicado, hay siempre una provisión de protección o de consecuencias o de protecciones para en caso de no cumplir con los desempeños. Otro punto que me gustaría revisar tiene que ver para el estacionamiento y para el salón de eventos. No vamos a estar nosotros administrándolo. Me imagino que no va a ser un empleado de la ciudad, sino un tercero. Sí, no estamos anticipando gestionar ninguno de esos dos. Ok, otra pregunta relacionada con el estacionamiento, a pesar de que ya sé que hay ciertos detalles por definir, pero ¿va a haber algo que mencione que no va a haber, no sé, juegos en ciertos días? Es decir, cuando no hay actividad, ¿va a ser un estacionamiento disponible para la comunidad o solamente reservado para eventos? Sí, creo que cuando no se esté utilizando ese estacionamiento para eventos específicos o en porciones del día cuando esté disponible, va a ser un estacionamiento público para la comunidad por una cuota. Sí, eso es correcto. Y también yo anticiparía que una de las cosas que se está diseñando, no recuerdo el término en este momento, pero tiene que ver con costos ajustables. Es decir, el propósito es que siempre se pueda utilizar y que esté generando ingresos, incluso en momentos en los que no se esté utilizando para eventos. Pues. Ok. Ahora que estamos hablando de construcción también, algo de lo que hablamos muy regularmente con nuestros grupos y programas, estamos incluyendo cuáles son los costos para fluctuación de mercado. ¿También lo estamos incluyendo? Si hay contratos, los contratos de construcción van a tener sus contingencias y cosas por el estilo, ciertas garantías también. Y ahora estamos precisamente en un mercado en el cual hemos sido bastantes conservadores, así que este es un buen momento en caso de que el proyecto avance. Pero sí, evidentemente hay protecciones también ahí. También me gustaría hacer con lo que comentaba mi colega Aguirre en términos de números tangibles. Como se mencionaba por acá también, cuando habló sobre cierta cantidad de fondos
pudiera significar tal vez esta reducción en la tasa de interés o algo por el estilo. Si pudiéramos traducir esos números de esta manera, como mencionábamos, va a ser súper útil porque esto se convierte en la forma como hablamos, digamos, desde el Consejo. Así que 12,000 millones de dólares o cierta cantidad de fondos para esto o para aquello sería sumamente útil para que las personas puedan entender qué significa. En algunas de las conversaciones en las que yo he sido parte, no sé si esto todavía queda muy claro, porque son números grandes en un periodo muy largo de tiempo. Entonces, cuando los primeros reportes llegaban de qué es lo que perdería DC, tal vez 25 millones al año. Entonces, ese número muy tangible para que se pueda entender qué significa eso. Aquí estamos hablando de miles de millones, entonces en un periodo mucho más largo, así que se pudiera perder la noción. Sí, definitivamente podemos trabajar en ello para que sean números más significativos y comparables, al igual que tomar esos 1,000 millones en algo relativo a algo tangible. Gaskins, Vice Mayor Jackson. Adelante, por favor. A few last questions. The first one is, You said? yes, but I'll be I quick. thought you said question. You said- Últimas you said one final preguntas. question. Creí que dijo que una sola pregunta. But you have to expect, I mean, Sí, there's no, sí something hicieron that everyone's preguntas. talking about. Pero, bueno, es algo de lo que todo el mundo está hablando The actualmente. first is just, the Washington La Post primera article tiene que talks ver about con this que as the el most Washington expensive Post stadium deal. habló sobre Stephanie, can you este just siendo speak to el that? trato Is that true? If económico so, más why, caro why not? que ha habido. ¿Esto es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no? I would say this. Que yo diría lo siguiente. Estos proyectos no ocurren muy a menudo. No recuerdo el número, pero tal vez hay, no sé, 50. Solamente hay muy poquitos que existen, ese tipo de arenas y instalaciones de deportes, porque este es un modelo de negocio que tiene algo muy regional, solo son unos cuantos equipos y demás. Así que por default estos proyectos no se construyen y hay muy pocos que se construyen cada año. Ahora, la siguiente instalación seguramente será la más cara que se haya construido porque se han especializado, porque nuevos costos, etcétera. Así que sí, sí es la más cara que se ha construido hasta el momento. Y ahora, de vuelta al punto anterior, esto está siendo comparado con instalaciones que tienen solamente a un equipo y una sola liga. Y esto está siendo diseñado para poder colocar dos ligas, dos equipos. Uno juega en hielo, otro juega se enduela. Entonces, estos son los costos que están incluidos en ese tipo de arenas especializadas. Y los deportes son solamente una pieza, una parte de lo que estas instalaciones van a poder proporcionar. Pensemos en los costos, diseños y demás. Así que es una instalación de alta tecnología, muy actualizada, y sí, será la más cara hasta que llegue la siguiente, que seguramente será la más cara. Y solo para agregar aquí, el Buckley Center en Brooklyn fue construido hace unos cuantos años, costó más de $1,000 millones y tiene solamente un equipo de la NBA y no tiene más, no tiene otro equipo de la NHL, por ejemplo. Entonces, solo como por ejemplo, estos son proyectos caros, no estamos hablando de la magnitud de 1 a 2 mil millones, sino que estamos hablando sobre dólares significativos de lo que se ve a lo largo del tiempo en construcción e ingresos. Ok, entonces, dada la estructura financiera propuesta, ¿cuáles son las implicaciones para la ciudad? Bueno, a mí me gustaría responder esto. Recordemos que una de las cosas que hemos estado hablando tiene que ver con los principios guiadores y desde que empezamos a hablar sobre esto, uno de los principios clave de que nada de lo que estamos haciendo está diseñado para poder afectar estos valores de la ciudad. Entonces, todo lo que se está haciendo está dentro de pensando cuáles son todas las preguntas que van a surgir de la comunidad y no se está haciendo nada que ponga en juego o en daño estos valores. Very good.
Correcto. Muchas de las cosas que han estado preguntando y que los negocios preguntan son, por supuesto, aspectos que nosotros también nos preocupan para poder asegurarnos de que estemos colocándonos en una posición en la cual podamos mantener esto de forma rentable. Y en términos de los compromisos de la ciudad, esto es algo que también se ha estado utilizando y que se ha financiado sin aumentos de la ciudad en términos de impuestos. Y se está utilizando otros fondos para poder solventar estos gastos. Esto es lo que nos proporciona tener el gasto menor. Y ahí estamos hablando de nuestro compromiso con la ciudad. Y en este caso, nuestro compromiso en relación con la deuda es poder capturar esta cantidad. También el Estado está estableciendo su compromiso a cierto nivel. Y esto es algo que no se ha logrado en el pasado. Así que estaremos hablando sobre la calificación crediticia de la ciudad y que esto precisamente siga apoyando el nivel al que ya está acostumbrado la población de Alexandria para poder tener esto como cantidad contingente. Queremos mostrarle precisamente a la comunidad de la misma forma como le estamos explicando a ustedes y a otras empresas. No creemos que estas obligaciones contingentes se tengan que utilizar porque tenemos la cobertura de la deuda y que estamos en acuerdo con el Estado en el mismo nivel de compromiso. Hay otro aspecto de las conversaciones que hemos tenido con las agencias de calificación desde el punto de vista fiscal, y la mitad de la conversación o más tiene que ver con los ingresos, la base fiscal, qué estamos haciendo para poder aumentar esta base fiscal. Y los llevamos, digamos, en un recorrido visual de la ciudad. Y cuando hablamos sobre nuestra calificación AAA, tenemos que tomar en cuenta que la mitad de la historia tiene que decir qué es lo que estamos generando para generar estos ingresos en términos del desarrollo económico para la ciudad de Alexandria. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la conversación de la calificación AAA. La otra pregunta que tengo no está necesariamente relacionada con esto, pero surgió varias veces el domingo, que tiene que ver con qué factores están influyendo los tiempos y la cadencia del proyecto. Sé que hay algunos que han mencionado que eso tomaría 18 meses y puede ser más lento. ¿Qué factores están influyendo los tiempos que estamos estableciendo? Bueno, es una serie de cosas. Por un lado, Monumental tiene una renta que está expirando en sus instalaciones actuales en 2027. Entonces, ya estaban en el mercado para buscar un lugar para nuevas instalaciones. Y así es como empiezan muchos proyectos de desarrollo. Las compañías se acercan a nosotros porque hay una especie de presión temporal de su lado. Ahora, por otro lado, el sitio del cual estamos hablando en las conversaciones, el mercado y otros dueños que están interesados en ser parte de ese proyecto se presentaron y el sitio se va a volver, ya no va a ser disponible si no avanzamos. Entonces, se ha expresado interés de parte de otros proveedores para estar en ese lugar en 20 años y el dueño de la propiedad está abierto a esta oportunidad y nos quiso dar un poco de tiempo para explorar y negociar una ventana en la cual pudiéramos explorar este proyecto. Y estamos en esa ventana en este momento, pero no la van a mantener de forma indefinida y no van a, si nos tardamos, no van a dejar que esto se les vaya de las manos y se lo van a dar a las otras partes que lo están ofreciendo. Y debido a que estamos también pensando crear también una autoridad, esto tiene que ver con la Asamblea General y la Asamblea General se reúne en estas épocas del año. Y no estoy diciendo esto
peyorativo, no están en sesión como ustedes a lo largo del año. Entonces, estamos básicamente dependiendo de su proceso para poder establecer esa autoridad. Entonces, desde el punto de vista de la comunidad, lo que estamos decidiendo o lo que la Asamblea General va a estar decidiendo en la actualidad tiene que ver con el marco de trabajo de la siguiente iteración de cómo financiar y construir esto. Pero si esto efectivamente avanza y como ciudad decidimos queremos avanzar, entonces ahora podemos avanzar al proceso de muchas reuniones de tomas de decisiones, audiencias y discusiones sobre cómo diseñar esto y algunos de los detalles más finos de estos contratos relacionados con cómo operará las instalaciones y cómo va a beneficiar a la comunidad. Y este proceso seguramente se expandiría en todo ese año. Muchas gracias. El siguiente punto tiene que ver con, en términos de contexto histórico, ¿hay forma de que podemos poner qué promesas se les dio al distrito en términos de ese desarrollo de Capital One, en términos de empleos, ingresos proyectados, y cómo es que se han cumplido o no se han cumplido a lo largo del tiempo? Sí, estoy segura que sí podemos investigar al respecto. Yo diría que hace unos 25 años era un dueño nuevo, pero hay algunos documentos que seguramente podemos encontrar y facilitar. Ok, dos preguntas muy rápidas. Estábamos hablando sobre la línea del tiempo, de cómo se ve Atomic Yard y eso cómo nos da una ventana. Y estamos en esa ventana precisamente ahora. Entonces, tenemos una conclusión de esa ventana que tendríamos que preocuparnos. Sí, bueno, la ventana en la que estamos y que el dueño de esta propiedad nos ha dado es para hacer un anuncio de si vamos a avanzar con este proyecto y empezar con el proceso a finales del año calendario. Y esto se ha hecho ya. Si no hay acción de la Asamblea General y no lo establecemos, entonces la ventana se va a cerrar. Así que estamos operando aquí bajo un entendimiento muy claro de que esto no puede esperar para el siguiente año. Tanto para Monumental, que tienen que tomar la decisión sobre su futuro, pero también sobre la propiedad, la perspectiva de la propiedad. No pueden estar sentados un año más mientras esperamos al siguiente proceso de la Asamblea General. Entonces, creo que de forma realista tenemos que seguir viendo movimiento hacia adelante de los diferentes miembros que tomarán decisiones. Stephanie, ¿pudiéramos dar también cuál es el calendario de las decisiones de Amazon? Sí, anunciamos del HQ número 2 y del Virginia Tech en noviembre de 2018. Y la legislación requerida que se comenzó en ese enero, la Asamblea General votó y todo esto se firmó en mayo de 2019. Sí, la otra pregunta, ya que no hemos hablado sobre nuestro vecino, ¿qué rol juega Virginia Tech en todo esto? Claro, no, Virginia Tech fue identificado como un socio y parte. Y parte de lo que estamos hablando en esta sesión es que vamos a tener un representante también de Virginia Tech y otro de Monumental. Y vamos a compartir nuestro pensamiento alrededor de esta alianza. Ahora, he pensado que Virginia Tech debería llevarse mucho crédito para ayudar a atraer a Monumental. Esta visión nos permitió atraer a socios corporativos y ya lo he mencionado varias veces, Monumental
Las personas asumen o piensan que estamos hablando de empleados altos y atléticos, pero no, estamos hablando de 600 personas o más que no pueden hacer una canasta y ni pueden meter un gol en hockey. Estamos hablando de gente profesional en tecnología involucrada en esto. Así que su alianza con Virginia Tech es lo que les importa y es lo que nos emociona de que Virginia Tech esté incluido en este proyecto. Entonces vemos esta oportunidad como una excelente evidencia del interés. Y también me encantaría que se conecten a la sesión esta semana de cuando estemos hablando de cómo va a jugar un rol Virginia Tech en este proyecto en términos del sistema de educación. Tienen muchas ambiciones en este sentido. Entonces, van a estar pensando en cómo es que nuestro socio corporativo y Virginia Tech, qué oportunidades tienen para poder hacer esto en sus instalaciones. Y esa es una excelente forma de decir que Virginia Tech absolutamente estará en la mesa de decisión y será maravilloso tener este tipo de alianzas muy alineados con los propósitos. Sí, esto es maravilloso de escuchar y hemos tenido las mismas conversaciones también. Ahora, una de las preocupaciones, y no sé si ya se ha hablado sobre esto, pero si tenemos los dos equipos en la arena, pero también tenemos clases en Virginia Tech, en el campus de innovación y todos empiezan a la misma hora, ¿qué ocurre en términos de los problemas de tráfico e infraestructura? Entonces, no sé, va a haber un estacionamiento para Virginia Tech específico, a diferencia de los que van a la arena, de tal forma de que ellos estén llegando a sus clases mientras otros están tratando de llegar a la arena. No sé, esas son cosas que me parece que hay que pensar también. Muchas gracias por este comentario. Sí, no, estamos trabajando en esto y nos vamos a asegurar de que el equipo de análisis tome en cuenta esta preocupación. Councilmember Bagley. Muchas gracias. Solo para no contribuir al hecho de que no hay suficiente información, yo hablé sobre los 30,000 empleos en ese análisis. Ahí es un desglose bastante amplio. Son empleos de transporte y de construcción. Y algo que nos gustaría es ver un desglose mayor todavía. Ahora, muchas gracias por hablar sobre Virginia Tech, porque ese edificio es un edificio de alta tecnología, amigable con el ambiente que existe ahí. Y van a esperar lo mismo de sus vecinos. Entonces, felicidades por ese acuerdo. Ok. Bueno, estamos ahora sí concluyendo esta plática. Por supuesto, tenemos muchas más decisiones que tomar y mucha plática que tener. Muchas gracias a todos los colegas por sus preguntas y por las respuestas proporcionadas. Muchas gracias a todos.